Secundaria primer grado. Matemáticas. Situaciones de variación lineal. Bienvenidas y bienvenidos a Aprende en Casa 3. Esta sesión corresponde a la asignatura de Matemáticas de primer grado de secundaria. Mi nombre es Felipe de Jesús Matías Torres y los guiaré a lo largo de esta sesión. Me es grato estar con ustedes. Espero que sea enriquecedora y que ustedes se apropien de los aprendizajes que estudiaremos. Aprender es divertido. Comenzaremos con un juego lógico-matemático llamado El Salto de la Rana, basado en el intercambio de posición de 3 fichas azules y 3 fichas rojas colocadas como se muestra a continuación. Como pueden observar, se encuentra un espacio vacío para colocar una ficha más. En este espacio servirá para ir moviendo las fichas considerando las siguientes reglas. 1. Se puede mover solo una ficha a la vez. 2. Únicamente pueden saltar como máximo una ficha, no más. 3. Las fichas azules deberán quedar en el lugar en que se encuentran las fichas rojas y las rojas en el lugar en que se encuentran las azules. 4. Las fichas se deben mover únicamente en dirección a donde quedarán al final del juego y no pueden retroceder una vez movida. 5. Si lo intentan y ya no pueden mover más fichas, siguiendo las reglas establecidas, deberán colocar nuevamente las fichas como en un inicio y volver a comenzar. Diviértanse y aprendan. Consideren que las fichas las pueden elaborar con material reciclado, usar colores que les gusten u otros. Al final de esta sesión veremos alguna pista que seguramente algunos de ustedes en casa ya habrán deducido al jugar el salto de la rana. Al estudiar algunas situaciones cotidianas se pueden usar literales para representar cantidades denominadas constantes, es decir, su valor permanece fijo, y son representadas convencionalmente con las letras A, B, C, y otras conocidas como variables, aquellas que pueden adquirir o tomar distintos valores, representadas regularmente con las letras X, Y, Z, aunque es posible utilizar cualquier literal. Las variables pueden ser dependientes o independientes. Las variables independientes son aquellas que pueden adquirir o se les puede asignar cualquier valor. Las variables dependientes son aquellas cuyos valores dependen de los valores que adquieren o se les asigna a las variables independientes. Consideraremos expresiones algebraicas que están formadas por los dos tipos de variables y por los valores constantes. Comencemos identificando en un problema cotidiano los valores constantes y variables inmersos en él. Problema 1. En cierta localidad, el kilogramo de tortilla cuesta 15 pesos. Iniciemos por identificar el valor constante. ¿Lo tienen? En este caso, la constante son 15 pesos por kilogramo. Ahora, ¿cuáles son las variables en caso de comprar más o menos cantidad de tortillas de la unidad establecida, es decir, de 1 kilogramo? La cantidad de kilogramos que vayamos a comprar puede ser menor, igual o mayor a 1 kilogramo. El costo a pagar depende de la cantidad de tortillas que se compren. Con base en la identificación realizada, podemos establecer que se tiene una expresión algebraica del tipo Y igual a A por X, en donde A representa el costo por kilogramo de tortilla, X la cantidad de kilogramos de tortilla a comprar y Y el costo total a pagar. Si cambiamos la constante A por el valor establecido de kilogramo de tortilla, tendremos la expresión algebraica Y igual a 15X. Elaboremos una tabla a partir de medio kilogramo de tortillas hasta 5 kilogramos. Para ello, al multiplicar los valores de X por 15, se obtiene el correspondiente valor de Y. Así se tiene que
por medio kilogramo se pagan 7.50 pesos. Por 1 kilogramo, 15 pesos. Por 2, 30 pesos. Por 3, 45 pesos. Por 4, 60 pesos. Y por 5, 75 pesos. Al graficar estos valores, consideramos en el eje de las X los kilogramos de tortilla y en el eje de las Y el costo a pagar. Se ubican los puntos coordenados X, Y se traza la recta que se genera con todos los puntos que forman parte de la expresión algebraica. Observen con atención cómo a cada valor en la coordenada X corresponde a otro en Y, siendo diferente para cada valor. Al unir los puntos, se forma una línea recta misma que indica un crecimiento. Es decir, conforme aumenta el peso, aumenta el costo a pagar. Así, identificamos que el peso es la variable independiente, mientras que el costo a pagar es la variable dependiente. Ahora, supongamos que el dueño de la tortillería quiere innovar, por lo que decide elaborar tortillas de menor tamaño para las taquerías cercanas a su negocio. Pero al ser de un tamaño especial, el costo varía, siendo en este caso de 18.50 pesos por kilogramo y únicamente venderá kilogramos completos. Será necesario elaborar una nueva tabla para registrar la información. En este caso, ¿qué expresión algebraica corresponde a esta nueva situación? Identifiquemos el valor constante. Para este caso, será el costo por kilogramo de tortilla para tacos, es decir, 18.50 pesos. Mientras la variable independiente X será la cantidad de tortillas por comprar y la variable dependiente Y el costo total de la compra. La expresión algebraica quedaría establecida de la siguiente manera: Y igual a 18.5X. Completemos la tabla correspondiente. Al graficar la expresión algebraica, consideramos en el eje de las X los kilogramos de tortilla y en el eje de las Y el costo a pagar. Ubicamos los puntos coordenados X, Y trazamos la recta que se genera con todos los puntos que forman parte de la expresión algebraica. Para completar la tabla de datos correspondiente, sustituimos a X por los valores del 1 al 5 y los multiplicamos por la constante 18.5 para obtener los valores correspondientes de Y. Así, se tiene que, por medio kilogramo, se pagan 9.25, por 1 kilogramo, 18.5, por 2 kilogramos, 18.5 por 2 igual a 37 pesos, por 3 kilogramos, 55.50 pesos, por 4 kilogramos, 74 pesos y por 5 kilogramos 92.50 pesos. Al graficar los datos, consideramos en el eje de las X los kilogramos de tortilla y en el eje de las Y el costo por pagar. Ubicamos los puntos coordenados X, Y y trazamos la recta que se genera con los puntos. Les invito a formalizar lo anterior en el siguiente audiovisual. ¿Qué caracteriza a la variación proporcional directa? Es posible afirmar que existe una variación proporcional directa cuando la variable dependiente aumenta y, por lo tanto, también aumenta la variable independiente en la misma proporción. Observemos este comportamiento en el plano. Tomando como referencia la coordenada 2,3, es decir, cuando la variable X vale 2 y la variable Y vale 3, si el valor de X aumenta al doble, entonces el valor de Y también aumentará al doble. Ahora, la nueva coordenada es 4,6, en la cual tanto el valor de X como el de Y son el doble de la coordenada 2,3. Si el valor de X aumenta 4 veces con respecto a la coordenada inicial, el valor de Y también aumentará 4 veces. Ahora, la nueva coordenada es 8,12. Existe una constante de proporcionalidad, K, que se mantiene en cada punto cuando la variación es directamente proporcional.
En la primera coordenada, el cociente del valor de y entre el valor de x es 1.5. En la segunda coordenada, el cociente del valor de y entre el valor de x también es 1.5. En la tercera coordenada, el cociente del valor de y entre el valor de x es 1.5 también. Se observa que el cociente del valor de y entre el valor de x se conserva en cada una de las razones, de manera que se cumple la condición de tener la misma constante en cada una de las relaciones, lo cual se observa al ser puntos de la misma recta. Ahora, comparemos las rectas generadas por las dos situaciones consideradas. Observen cómo el crecimiento de la expresión algebraica y igual a 18.5x es mayor que el crecimiento de la expresión algebraica y igual a 15x. La diferencia está en la razón de cambio. En la segunda situación es mayor que en la primera. ¿Ya observaron que la expresión algebraica y la recta graficada son dos herramientas matemáticas equivalentes? Es decir, de una podemos obtener la otra y viceversa. ¿Será cierto? Lo argumentaremos más adelante. Para obtener la razón de cambio en una expresión algebraica lineal, es necesario observar la variación de cambio de x y y en intervalos iguales, es decir, de 1 en 1, de 2 en 2, etc. Problema 2. A continuación, analizaremos y completaremos tres tablas, las cuales muestran los tres distintos salarios diarios de una compañía en la que se manejan tres variantes, de acuerdo con las comisiones por las ventas realizadas. Esquema A. No hay sueldo base, pero sí una comisión que corresponde a la mitad de las ventas diarias. Esquema B. Hay un sueldo base de 50 pesos diarios más una comisión de la quinta parte de sus ventas, es decir, del 20% de sus ventas. Esquema C. El sueldo base es de 150 pesos diarios, pero no hay comisión por ventas. Analicemos cada esquema y encontremos la expresión algebraica que establece la relación en cada tabla mostrada. Estas expresiones algebraicas son de la forma igual a ax más b. Comencemos con el esquema A. ¿Cuál es la constante A? La comisión que equivale a la mitad de las ventas diarias. El monto de la venta diaria es la variable independiente x y b es igual a 0. Entonces y es igual a A por x. Es decir, y igual a 1 medio de x, y igual a x entre 2, o bien y igual a 0.5 por x, siendo estas tres expresiones algebraicas equivalentes. En la tabla del esquema A se establecen las ventas en pesos para 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 500 pesos y duplicando la última venta hasta 1000 pesos. Se completa la tabla multiplicando un medio por cada valor de x. Por ejemplo, un medio por 100, multiplicando 100 por 1 y dividiendo el producto entre 2, dando como resultado 50. Otra forma es convertir la fracción de un medio a número decimal, que es 0.5, y multiplicarlo por 100, quedando 100 por 0.5 igual a 50, o bien, para la expresión y igual a x entre 2, únicamente se divide el valor de las ventas entre 2. Les invito a completar la tabla del esquema A, el cual debería quedar como se muestra. Continuando con el esquema B, se tiene sueldo base fijo de 50 pesos, que es una constante, la constante B. La variable independiente nuevamente son las ventas realizadas durante el día, multiplicada por un quinto de ellas, que será la comisión. Este dato, un quinto, también aparece como constante, la constante A. Entonces, y igual a x más b, donde un quinto será la constante A y el sueldo base de 50 pesos sería la constante B.
Así, la expresión algebraica queda como y igual a 1/5 de x más 50, y igual a x sobre 5 más 50, o bien y igual a 0.2 por x más 50. Para completar la tabla, se multiplica 1/5 por cada valor establecido de x, por ejemplo, 1/5 por 100, y sumando el sueldo base de 50 pesos. Se obtiene como resultado 70 pesos. Utilizando las expresiones equivalentes, podemos dividir las ventas entre 5 y sumar 50 al resultado, o multiplicar las ventas por 0.2 y sumar 50 al resultado. Con el procedimiento que hayan elegido, les invito a completar la tabla del esquema B, la cual queda como se muestra. Seguimos con el esquema C. Se tiene un sueldo base fijo de 150 pesos. Al no variar, es una constante B, pues no tiene relación con la variable X. A diferencia de los esquemas A y B, Y no está expresada usando una variable independiente como X, al no haber comisión relacionada con las ventas diarias. Únicamente se tiene el sueldo base de 150 pesos. Entonces, para el esquema C, Y es igual a 150 pesos. Para resolver, no hace falta hacer ninguna operación, porque sin importar las ventas realizadas en el día, el sueldo fijo será siempre de 150 pesos. Ahora, grafiquemos las tres rectas en un mismo plano cartesiano. De esta forma, podemos comparar los comportamientos de los diferentes esquemas. Si analizamos gráficamente un solo valor de la variable X, es decir, ventas diarias, y observamos el valor correspondiente de Y, podríamos determinar para este valor qué esquema de pago le convendría elegir. Por ejemplo, para una venta de 300 pesos en cada esquema, ¿cuál le convendría elegir a un empleado? Y si se analiza la venta máxima considerada en las tablas, es decir, 1,000 pesos, ¿debería el empleado cambiar la elección o quedarse con el mismo esquema? Problema 3. Ahora se partirá de tres rectas en el plano cartesiano. Cada una representa el costo por servicio de taxis en distintas ciudades. Alumnos y alumnas, los invito a analizar por unos segundos las rectas que representan el comportamiento de cada expresión algebraica en relación con sus valores constantes y sus variables. Revisen los valores de Y con respecto de X en el plano cartesiano, considerando intervalos iguales para lograr una comparación equitativa. Para continuar, extraigamos los datos de cada una de ellas, elaborando una tabla por compañía. Si observan con detenimiento, para cada recta en el plano cartesiano, el costo en el primer kilómetro recorrido nos servirá como dato inicial para cada una de las tablas, las cuales comenzaremos a completar en el siguiente formato sugerido para cada una de ellas. Observemos primero la variación entre intervalos iguales en la tabla correspondiente a la gráfica de la compañía A. Por ejemplo, ¿cuánto varía Y cuando X incrementa de 1 en 1? Para la primera comparación, Y pasa de un valor de 11.50 a 15 pesos. Si observamos, la variación fue de 3.50 pesos. Ahora, observemos la segunda variación. Cuando a X se le asignan los valores de 2 y 3, Y obtiene los valores de 15 a 18.50 pesos respectivamente. La variación de nuevo es 3.50 pesos, lo que significa que permanece constante. Por lo tanto, podríamos asegurar que cada valor que toma la variable X es multiplicada por 3.5, que es constante A. Pero al multiplicar 1 por 3.5, en donde 1 es el primer valor establecido de X, no nos da el valor esperado, es decir, 11.50 pesos. Entonces, debemos considerar cuánto le falta a 3.5 para llegar a 11.50. Se realiza una resta y se obtiene 8. Este número encontrado es la constante B. Siguiendo la forma de la expresión algebraica Y igual a X más B,
La expresión algebraica para calcular el costo a cobrar por la compañía de taxis A sería Y igual a 3.5 por X más 8. Y con ello ya podemos elaborar la tabla de datos. Les invito a corroborar que dicha expresión algebraica sirve para encontrar cada valor de Y, condicionado por los valores establecidos en X. Ahora observemos la variación entre intervalos iguales en la tabla correspondiente a la gráfica de la compañía B. Por ejemplo, ¿cuánto varía Y cuando X incrementa de 1 en 1? Comparemos la variación cuando X vale 2. ¿Qué valor le corresponde a Y? Después, observemos cuánto varía el valor de Y si X toma el valor de 3. ¿Cuánto se incrementa dicha variación? ¿Será la razón de cambio? Para la primera comparación, Y pasa de 25 a 27.50 pesos. Si observamos, la variación es de 2.50 pesos. Ahora, observemos la segunda variación, cuando X pasa de 3 a 4, es decir, Y vale 27.50 a 30 pesos, respectivamente. Nuevamente, la variación es de 2.50 pesos. Como podemos ver, la variación permanece constante, por lo que podemos asegurar que cada valor que toma la variable X es multiplicado por 2.5, que será la constante A. Pero si hacemos la multiplicación 2 por 2.5, en donde 2 es el segundo valor establecido para X, no nos da el número esperado, 25 pesos. Entonces, debemos considerar cuánto le falta a 2.5 por 2, que son 5, para llegar a 25. Se realiza una resta y se obtiene 20. Este número corresponde a la constante B. Siguiendo la forma de la expresión algebraica Y igual a AX más B para la compañía de taxis B, es Y igual a 2.5X más 20. Ustedes en casa corroboren que dicha expresión algebraica sirve para encontrar cada valor de Y, condicionado por los valores establecidos en X. Por último, podemos observar la variación entre intervalos iguales en la tabla correspondiente a la gráfica de la compañía C, para establecer la razón de cambio y la expresión algebraica de la misma. Para la primera comparación, Y pasa de 10.50 a 14.50 pesos. Si observamos, la variación es de 4 pesos. Ahora, observemos la segunda variación, es decir, cuando X se le asignan los valores de 4 y 5. Y obtiene los valores 14.50 a 18.50 pesos respectivamente. De nuevo, la variación es de 4 pesos, es decir, la variación permanece constante. Por lo tanto, podríamos asegurar que cada valor que toma la variable X es multiplicado por 4, que es la constante A. Pero si hacemos la multiplicación de 3 por 4, en donde 3 es el tercer valor establecido para X, no nos da el número esperado, 10.50 pesos. Entonces, debemos restarle a 10.5, 12, lo que da como resultado 1.5 negativo. Este número es la constante B, que cumple la condición de la gráfica. Siguiendo la forma de la expresión algebraica Y igual a AX más B, la expresión algebraica para calcular el costo por cobrar de la compañía C de taxis es Y igual a 4 por X menos 1.5. Les invito a corroborar que dicha expresión algebraica sirve para encontrar cada valor de Y, condicionado por los valores establecidos en X, para validar que los datos de la tabla son correctos. Una vez terminado el análisis y desarrollo de las 3 situaciones problemáticas presentadas, podemos concluir que muchas de las actividades cotidianas tienen implícitas relaciones que se pueden representar por una expresión algebraica, la cual puede ser determinada al reconocer los valores constantes y las variables involucradas en dicha expresión algebraica. Después,
Se puede elaborar una tabla para observar su comportamiento e incluso usar la representación gráfica que permita en un solo vistazo entender dicha situación. Asimismo, a partir de tablas de datos se puede encontrar la expresión algebraica que la representa y obtener su gráfica. O, como en la última actividad, a partir de gráficas en un mismo plano, puede rescatar los datos para obtener la tabla y a su vez, a partir de esta, encontrar la expresión algebraica que incluya los valores representados. De esta forma, podemos concluir que la expresión algebraica lineal, la tabla elaborada a partir de la relación entre variables involucradas y la gráfica de estos datos en el plano cartesiano son equivalentes una con otra. Llegamos al final de la sesión. ¿Pensaron que se me había olvidado dar la pista para solucionar el juego El salto de la rana? Reflexionemos. Las fichas rojas deben ocupar los lugares de las azules y viceversa. La pista es que por ningún motivo deben tener dos fichas del mismo color juntas. De lo contrario, habrán perdido la oportunidad de hacerlo a la primera y deberán colocar nuevamente las fichas como en un principio. ¡Éxito! Exploren su libro de texto y también consulten otras fuentes para aclarar las dudas que pudieran surgir. En su libro de texto de matemáticas pueden encontrar más actividades relacionadas con relaciones de variación lineal para practicar el trabajo realizado en esta sesión. ¡Hasta la próxima! Si tienes dudas o necesitas ayuda, llama al Centro de Apoyo Pedagógico a Distancia